Abre tu Biblia en 1 capítulo 15, verso 3 al 4, y hoy vamos a ver el tema Cristo resucitó. De verdad pensé que hoy íbamos a terminar esta serie, pero hablando un poco con los líderes les decía que hay una doctrina que a veces nos olvidamos y es la ascensión de Cristo. Cristo ascendió a los cielos, amén. Entonces el miércoles ojalá puedas venir porque vamos a ver y a profundizar sobre la doctrina de la ascensión de Cristo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y el siguiente domingo concluiríamos viendo un poco también sobre el corazón de Cristo y sobre todo en el tema de ya glorificado. Entonces vamos a leer juntos versos 3 y 4 y después vamos a orar. ¿Estamos ahí? Leamos juntos la palabra de Dios, porque primeramente amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta calurosa mañana, pero bendecida mañana. Gracias por permitirnos cantarte. Gracias por permitirnos orar, por permitirnos ofrendar, Señor. Padre Santo, sé que, o quizás muchos de nosotros esta mañana venimos con muchas situaciones, pero mi Dios amado, si algo queremos recordar también esta mañana es que la tumba está vacía. Y por cuanto la tumba está vacía, tenemos esperanza. Y tenemos esperanza para nosotros hoy. Y la resurrección también tiene que ver con nosotros hoy. Señor, ayúdanos no solo a entender la tumba vacía, no solo a ver la tumba vacía, no solo a creer en la tumba vacía. Ayúdanos a que podamos ser cautivados por la resurrección, Señor. Padre, más allá de las fechas que hoy posiblemente en tantos lugares están celebrando esto, ayúdanos a recordar que como iglesia, la resurrección es tan aplicada para todos los días de nuestras vidas, Padre. Padre, gracias por los que hoy estamos acá, Señor. De verdad, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Gracias, Padre, y por favor, Señor, háblanos. Yo necesito de tu santa y preciosa palabra. Guíanos, dirígenos y ministranos esta mañana, Padre. Oh, Señor, no se trata de un culto más, no se trata de cumplir algo en el calendario. Hoy, Señor, anhelamos escuchar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, Thomas Goodwin, un puritano, preguntó lo siguiente: ahora que Cristo regresó al otro mundo de entre los muertos, revestido con ese cuerpo y corazón que tendría en el cielo, ¿qué mensaje transmitió primero? La respuesta, decía Goodwin, está en Juan 20:17, donde Jesús llama a sus discípulos mis hermanos y luego les dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Qué palabras tan dulces, tan llenas de gracia a los hombres que negaron a Cristo. Qué palabras tan llenas de gracia y de perdón a aquellos hombres que lo abandonaron en la hora más oscura. Cristo promete interceder por nosotros como un hermano que intercede con su Padre por el resto de la familia. Cuando Jesús, decía Goodwin, apareció a los discípulos más adelante, sus primeras palabras fueron: paz a vosotros. Incluso después de su resurrección, el corazón de Cristo seguía lleno de gracia y Él estaba interesado por los pecadores. Su corazón, el corazón de Cristo, arropa por completo a sus ovejas, las almas que no solo habían sido convertidas, sino que también serían convertidas a lo largo de la historia. El corazón glorificado de Cristo, aún hoy, decía Goodwin, late por los pecadores como nosotros. Cristo fue crucificado, hermanos. Cristo fue sepultado, pero al tercer día Cristo resucitó. Al igual que los temas que hemos visto en las semanas anteriores, este tema tiene muchos aristas, es decir,
podemos acercarnos a Él desde diferentes perspectivas. Pero quiero enfocarme esta mañana, así como hemos venido a lo largo del Evangelio de Marcos, y quiero que vayas a Marcos 16 y tengas tu Biblia abierta, porque vamos a estar viendo a través de estos 8 versículos el tema de la resurrección. Y quiero enfocarme en 3 encabezados esta mañana. La intención es que, más que desentrañar los secretos que pudiéramos encontrar o llegar a puntos, quiero que veamos la aplicación de la resurrección en nuestras vidas. Porque, hermanos, muchas veces, muchos de nosotros nos sentimos tan desconectados de los temas de la Biblia. Creemos que la resurrección pasó. ¿Amén? ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Creemos que Jesucristo resucitó y la tumba está vacía, pero tengo problemas en mi casa. ¿Cómo eso me sirve a mí? Es más, podemos armar toda una estructura doctrinal y podemos pasar años estudiando todo el fundamento doctrinal de la resurrección, y no digo que eso no sea importante, pero muchas veces estamos desconectados a una aplicación a nuestras vidas. Y dices, ok, ya sé los 5 puntos de la resurrección, ya sé las implicaciones teológicas, ya sé lo que la historia de la iglesia creía de la resurrección, pero hermano, tengo a alguien enfermo en el hospital. ¿Cómo eso se aplica a mí? Hoy entonces quiero irme hacia la aplicación y quiero bosquejar estos 8 versículos de Marcos 16 bajo 3 encabezados. En primer lugar, vamos a ver los problemas en medio del dolor. En segundo lugar, vamos a ver la buena noticia aún en medio del dolor. Y por último, quiero que veamos una esperanza para el dolor. Vayamos a ver los problemas en medio del dolor. Marcos 16, verso 1 al 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María de la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para irla a ungir. Y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. Vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, mira lo que estas mujeres van hablando en el camino. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Se dice que estas mujeres compraron las especies aromáticas ya sea el sábado en la tarde o el sábado en la noche, precisamente cuando el día de reposo había terminado, porque en el día de reposo pues literalmente no se podía hacer nada. Entonces, ya el sábado en la noche, teniendo las especies aromáticas, lo que ellas esperaron es que el domingo empezara. Y muy de mañana fueron al sepulcro. Y lo primero que vemos en este relato es lo que diría el pastor Sugel Michelén, una devoción incondicional. Este ungimiento con las especies aromáticas era una tradición que se hacía a los cuerpos que habían muerto. Solo que para estas alturas, que había ya pasado algunos días, pues podía ya no hacerse este ungimiento. De hecho, lo ideal era hacerlo en el momento que el cuerpo va a ser sepultado, porque las especies aromáticas se ponen precisamente entre las sábanas que envuelve el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo fue bajado de la cruz, fue envuelto en una sábana y fue puesto en el sepulcro. En ese momento no hicieron todas estas acciones de las especies aromáticas. Y ellas pudieron haber dicho, ¿ya para qué vamos? No tiene caso. Es más, no solo es el hecho de que ya posiblemente ya no tenía caso ungir el cuerpo. Cristo había sido crucificado y ellas que habían visto la crucifixión, porque te acuerdas que todos los discípulos, ¿dónde estaban en la crucifixión? Dice un proverbio por ahí, patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? O algo así, ¿no? Su gente más allegada, ¿dónde estaba? Aquel que dijo que nunca lo negaría, ¿dónde estaba?
¿Quiénes eran las únicas que se quedaron viendo ese momento terrible? Las mujeres. Había un dolor en ellas. Su maestro había sido crucificado. Aquel que ellas amaban había muerto. Pero sobre todo, aquel que las había amado como nadie estaba muerto. ¿Y qué es lo primero que vemos acá? Vemos una devoción aún en medio del dolor de la pérdida. Muchos de nosotros perdemos nuestra devoción al Señor cuando el dolor llega, hermanos. Y no es para menos. Las cosas de repente son tantas que nos abruman que ya no podemos seguir. Los problemas llegan de uno o de otro lado. La familia, el trabajo, la falta de dinero, amigos, etcétera, etcétera. Y muchos ya no sabemos qué hacer. Y una de las cosas que mengua cuando estamos ahí es nuestra devoción a Dios. Hay ocasiones que estamos pasando situaciones bien dolorosas y lo único que parece venir a nuestras vidas son más problemas. Voy a ponerte un ejemplo bastante extremo, pero real. Imagina que hay un familiar enfermo en un hospital y que es un hospital que cuesta muy caro. Al final, ese familiar fallece. Y en la recepción del hospital te mandan a llamar porque tú eres el familiar más cercano y te indican dónde van a entregarte el cuerpo de tu familiar. No es una noticia fácil, pero no solo te dicen dónde te van a entregar el cuerpo, aunado a eso te dan una factura que tienes que pagar. No solo es el hecho del dolor de la pérdida, ahora tienes que saber dónde vas a conseguir el dinero para pagar todo lo que se debe en el hospital. Pero no solo es el hecho del hospital. Hay que buscar dónde va a ser el velorio. ¿Dónde lo vamos a enterrar? Y nadie está preparado para esas cosas. ¿O será que estamos teniendo un ahorro ahí? Este es para los velorios, dice. Para esas cosas no nos preparamos. Es más, conozco familias que en medio de esa situación se van a endeudar. Tenemos que hacer un préstamo. Necesitamos pagar todo esto. Y estás pasando el dolor de una pérdida y ahora una carga económica. Problemas en medio de tu dolor. Piensa en otra situación, te quedas sin trabajo. Y justo te quedaste sin trabajo cuando hay que pagar la renta. Se acabó la despensa en la casa. Hay que invertir dinero para salir a buscar trabajo. No hay. Te empiezas a endeudar. Y llegan más y más problemas. Y como decía alguien, parece que a propósito lo hicieran, a veces alguien se enferma en ese momento. Surgen necesidades imprevistas, problemas en medio del dolor. Muchas veces hemos estado ahí, o quizás esta mañana muchos estemos ahí con un dolor por una situación y lo único que llega a nosotros son más problemas. Situaciones que parecían levantarse en contra de nosotros y una de las cosas que se pierden en muchos de nosotros es nuestra devoción a Dios. Porque sí, lo lógico, cualquiera pensaría que serían los momentos cuando más oramos, pero muchas veces no es así. Es cuando menos oramos. Mengúa nuestra vida devocional. Dejamos de orar, nos alejamos de la palabra porque precisamente decimos que por cuanto tengo muchos problemas, lo que no tengo es tiempo. No tengo tiempo para pasar en la palabra. No tengo tiempo para orar. Y vemos a estas mujeres justamente sintiendo el dolor de la pérdida de su maestro. Vieron morir a su Señor. Vieron morir a aquel que les había dado una esperanza.
Pero no solo tienen ese dolor, acuérdate, ellas van caminando al sepulcro, pero tienen, de hecho en la plática van pensando en dos problemas que tienen al frente al llegar al sepulcro. Primero, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Recuerda que el sepulcro del Señor fue cerrada con una piedra. Entonces ellas, con el corazón adolorido, reconocen que hay un problema que no saben cómo resolverlo. Ellos se preguntan, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer para entrar a poner estas especies aromáticas al cuerpo de nuestro Señor? Pero a mí me encanta la fe de estas mujeres. Y ojo, ellas no están esperando que su Señor haya resucitado. Ellas no van a ver un cuerpo resucitado, ellas van a ver un cuerpo muerto. La preocupación de ellas es quién me va a abrir el sepulcro. Pero ¿sabes qué es lo impresionante de esto? Que ellas van. Vuelvo a repetir, la fe de ellas es que alguien les abra la puerta. La fe de ellas no era ver a su Señor resucitado. Esa fe parece haberse esfumado. Era una fe que de alguna manera alguien pudiera ayudarles a abrir el sepulcro. Hermanos, si hubiéramos estado en este grupo de mujeres, ¿qué les hubiéramos dicho cuando nos dicen, hey, el sábado a la noche nos dicen, o te mandan un WhatsApp y te dicen, oye, mañana, 5 de la mañana nos vamos al panteón? ¿Qué les hubiéramos dicho si nos hubieran invitado a ir esa mañana? ¿Para qué? Ya está muerto. Además, acuérdate, le hubiéramos dicho tal vez, hay una piedra. Mira, no la vamos a armar. O sea, ¿cómo la movemos? Hagamos una cosa mejor. Programemos una fecha. Porque pues, para planear somos buenísimos. Programemos una fecha, que el grupo de varones vaya, que lo empujen, y entonces pues ya entramos. Pues ya no vamos a hacer nada por el tema del tiempo del cuerpo, pero al menos pues vayamos. ¿Vuelvo a repetir? Estas mujeres no se detuvieron. Sabían que había un problema, pero fueron a pesar del problema. Yo le hubiera dicho tal vez a estas mujeres, ¿sabes qué? No, porque la verdad estoy bien triste. O sea, no es para menos lo que pasó. Vieron morir a su Señor. Y hermanos, el dolor, aunque no lo parece, pero muchas veces el dolor termina siendo un lugar bien cómodo. Bien cómodo. Porque desde el dolor muchos nos podemos quejar. Y a nosotros nos encanta eso. Muchos desde el dolor podemos comenzar a reclamar a Dios, por ejemplo, ¿dónde estuviste cuando yo más te necesité? El dolor se vuelve un lugar cómodo y estas mujeres sienten dolor por la pérdida, pero a pesar del dolor, a pesar de que saben que hay una piedra que no les va a permitir entrar, ellas van a ese sepulcro. Mi hermano, mi hermana, te pregunto esta mañana, ¿el dolor que puedas estar pasando te tiene paralizado para no avanzar a lo que Dios te está llamando a hacer? Porque a veces muchos nos tiene paralizado ese dolor.
Y es como decir, Señor, ¿me das chance? Quiero estar bien para entonces avanzar. Estas mujeres pudieron haber dicho, mira, esperemos que pasen los 40 días. ¿Cuántos quedan tan mal a los 40 días? ¿O a los cuántos? Ya después de 40 días ya el dolor menguó, ¿sí o no? ¿O esperamos, cómo le llaman, el cabo de año? Así, algo así, ¿verdad? Ya después, ahora sí vayamos. Pero no solo está el problema de la piedra, hay un segundo problema. Mateo 27, versos 62 en adelante. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, mira cómo le llamaban al Señor Jesús, engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Algunos comentaristas dicen que este sello era literalmente unas sogas y que al centro se ponía un sello específico que para mover la piedra había que romper las sogas y para romper las sogas había que romper el sello y eso era un delito. Entonces los sacerdotes dijeron, mira, no creemos que vaya a resucitar, pero no vaya a ser que sus discípulos vengan, se roben el cuerpo y entonces anden diciendo por ahí, resucitó. Mejor, por favor, le dijeron a Pilato, manda a cuidar la puerta. Y mira el 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra. O sea, no solo la pusieron así de, la voy a poner, no, la sellaron y aunado al sello, ¿qué pusieron? La guardia. Entonces, estas mujeres que van al sepulcro no solo tienen el problema de la piedra, también tienen el problema de la guardia. Es decir, imagínate el pensamiento que pudieran haber tenido. Aun si pudiéramos encontrar quien nos ayude a abrir el sepulcro, ¿cómo le hacemos para que la guardia nos deje entrar? ¿Cómo le hacemos? Problemas en medio del dolor de la pérdida. Y vuelvo a repetir, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en medio de nuestro dolor y vienen más problemas? ¿Qué hacemos nosotros cuando todo parece venirse abajo? ¿A dónde vamos cuando todo se desmorona? La idea entonces que aquí se nos está apuntando es al hecho de que vayamos a las promesas de Dios, a la presencia de Dios y a esperar en que Dios va a hacer algo cuando Él lo determine para su gloria. Y eso es lo que pasó. Mira Mateo 28, verso 1 al 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Verso 2. Y hubo un gran terremoto. ¿Cuál es la causa del terremoto? Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando. Mira el primer problema, ¿cómo se resolvió? Señor, no podemos mover la piedra. No te preocupes, va mi ángel que lo va a hacer. ¡Wow! Señor, no puedo con este problema. No te preocupes, yo estoy contigo. Señor, no sé qué voy a hacer con esta situación. No te preocupes, aquí estoy para ti. Un ángel removió la piedra. Y no solo la removió, dijo, no hay dónde sentarse. A ver, la tiro tantito y aquí me siento. Verso 3. Su aspecto era como ¿qué? Relámpago. ¿Han visto esos relámpagos de las noches? Y su vestido blanco como la nieve. ¿Han visto la nieve? Yo no, hermanos, pero oren que un día yo pueda ir a conocer la nieve. Verso 4. Y de miedo, ahí está el segundo problema. Y de miedo de él, es decir, de los ángeles, ¿qué pasó con los guardas?
temblaron y se quedaron como muertos. Un ángel del Señor hizo lo que las mujeres no iban a poder hacer. Mover la piedra y el tema de los guardas. ¿No sabes qué hacer con tu problema? Hay alguien que sí. Llévaselo a él. Dáselo a él. Él sí sabe lo que va a hacer. Un ángel del Señor resolvió los problemas que ellas no iban a poder resolver. ¿Cómo lo iban a hacer ellas? No le iban a decir, mira, distrae al guardia aquí y mientras lo distrae yo muevo la piedra. No. Pero los problemas fueron resueltos. Un ángel del Señor resolvió los problemas que ellas tenían en medio del dolor. Entonces, ¿a dónde nos está apuntando esto? Nos está apuntando, hermanos, a confiar en el Señor. ¿Tienes problemas en medio de tu dolor? ¿Estás pasando una situación difícil? ¿No está en tus manos la solución? Hermanos, descansa en el Señor. Deja que a su tiempo el Señor se encargue de esas situaciones que tú no puedes. Tú sigue caminando. Tú sigue teniendo tu devoción al Señor. Tú sigue avanzando. Es que no sé cómo le voy a hacer allá adelante. Es que no sé cómo, qué solución va a haber allá adelante. Tú sigue caminando. De lo de allá adelante, déjaselo al Señor. Tú sigue teniendo tu esperanza en el Señor. Síguete fortaleciendo en el Señor. Sí, aún en medio de los problemas que surgen en medio del dolor que puedas tener. Esto me lleva a mi segundo encabezado. La buena nueva en medio del dolor. Versos 4 y 5. Pero cuando miraron, vieron la piedra, que era muy grande. Para que tengamos una idea del tamaño de la piedra. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ellas llegan y se encuentran con una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La piedra ya no está. Pero no solo la piedra ya no está, la guardia ya no está. Es como decir, Señor, gracias, porque vengo a ungir el cuerpo de mi Señor y ahora sí va a ser posible. Vuelvo a repetir, ellas no están esperando que Jesús haya resucitado. Ellas siguen esperando cumplir lo que se dispusieron. ¿Y qué se dispusieron? Ungir el cuerpo que está ahí muerto. ¿Ven el sepulcro abierto? ¿Ven que la guardia no está? Y entonces es una buena noticia. Pero no solo está la buena noticia del sepulcro abierto y de los guardias que ya no están. Se encuentran con un ángel. Verso 4 de Lucas 24 lo describe de esta manera. Marcos dice un joven sentado al lado derecho, que es un ángel, ¿estamos de acuerdo? Es el que movió la piedra y pasó con los guardias. Pero mira Lucas 24:4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas, ¿cuántos varones? Con vestiduras resplandecientes. ¿Era uno o eran dos? Marcos dice que era uno, Lucas dice que eran dos. ¿A quién le creemos, hermanos? Hermanos, la buena nueva que surge de este relato es que en medio de cualquier situación dolorosa que podamos estar pasando, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y ojo, según Hebreos capítulo 1, no solo es el hecho de que el Señor ha mandado ángeles a cuidarnos, pero más que la presencia de los ángeles, lo mejor es que el Santo Espíritu de Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos justamente en esos momentos que parecen imposibles para nosotros. Me encantan las palabras del pastor Sugel cuando dice, refiriéndose a estas mujeres, diciendo, ellas no se fueron por el camino fácil. Estas mujeres no pensaron, bueno, tal vez no es la voluntad del Señor que vayamos tan temprano al sepulcro. Además, no tenemos quien nos ayude a remover la piedra. Aparte,
Pensándolo bien, ya no tiene ningún sentido que vayamos. Ya Jesús está muerto. No, estas mujeres amaban al Señor aun cuando no era emocionante hacerlo. Estas mujeres amaban al Señor aun cuando era peligroso hacerlo. Dice el pastor Sugel, es fácil ir a la iglesia y cerrar nuestros ojos mientras cantamos en un lugar cómodo con aire acondicionado. Con ventiladores vamos a poner aquí. Pero dice el pastor Sugel, pero el verdadero amor por Cristo es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad y confort para servirle. ¿Vamos a encontrar dificultades? Sí. ¿Vamos a encontrar problemas? Quizás muchos, hermanos. ¿Habrá dolor? De una vez te lo digo, más del que puedas soportar. Habrán situaciones difíciles, más de las que te puedas imaginar. Habrán decepciones, una tras otra vendrán, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Nuevamente, como diría el pastor Sugel, estas mujeres hicieron lo que hicieron pensando que Jesús estaba muerto. ¿Sí o no? Ellas van a ver un cuerpo muerto. Sus preocupaciones son la piedra y la guardia. Ellas no están esperando que Cristo haya resucitado. Y aún sin esa esperanza, ellas van. Y dice el pastor Sugel, si ellas hicieron lo que hicieron pensando que Jesús estaba muerto, ¿qué podemos decir con respecto a nosotros que sabemos con toda certeza que Él resucitó? Si ellas, pensando que Jesús estaba muerto, hicieron lo que hicieron, hermanos, nosotros que sabemos que Jesucristo resucitó, ¿qué estamos haciendo? Debemos pedir a Dios en oración que nos conceda crecer cada vez más en su amor sincero y apasionado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un amor, dice el pastor Sugel, que nos impulse a salir de nuestra zona de seguridad para gastar nuestras vidas para el Señor. ¿Cuál fue la buena noticia en medio del dolor de estas mujeres? La piedra estaba removida, la guardia ya no está, pero sobre todo, un ángel que estaba ahí les anunció que aquel que lo buscaba había resucitado. Y ojo, ¿tienes problemas en medio de tu dolor? Llegan buenas noticias en medio de tu dolor, pero muchas veces las buenas noticias en medio del dolor no te quitan el dolor. Volvamos al ejemplo que te ponía del tema del hospital. Imagínate, tu familiar falleció y ahora te vinieron más problemas, cuestiones económicas que tienes que pagar. Ahora piensa que alguien llegase y te dijera, ¿sabes qué? No te preocupes, yo lo pago todo. Yo veo dónde va a ser el velorio. Yo veo dónde enterramos el cuerpo. No te preocupes. En parte dices, gracias, porque es una carga que se me quitó de encima. Pero el dolor sigue. Y es como decir, mira, no hay chance de cambiar. Porque si bien ese era un gran problema, mi dolor sigue. Muchas veces en medio de nuestro dolor llegan buenas noticias, pero aún esas buenas noticias no quitan el dolor. Te alientan a seguir, te animan a continuar, pero la situación ahí está. Como te decía, imagínate, te quedaste sin trabajo, tienes situaciones que cumplir, y alguien llega y te dice, mira, aquí hay una ofrenda para que pagues tu renta, te compres una buena despensa, tengas para que salgas a buscar trabajo. Gracias, pero sigo sin trabajo. Hay buenas noticias que llegan en medio de nuestro dolor, pero vuelvo a repetir, el dolor muchas veces no se va. Y esto me lleva a mi tercer encabezado, una esperanza para el dolor. Versos 6 y 8. Mas él les dijo, el ángel, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, me encanta esa
esa especificación de Pedro. Dice el pastor Sugel, la especificación a Pedro fue que porque Pedro lo traicionó. Y es como decir, con Pedro, quiero que Pedro entienda que hay segunda oportunidad para él. Hay gracia. Dice que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Problemas en medio del dolor, buenas noticias en medio del dolor, pero saben, también hay esperanza para el dolor. Es decir, una esperanza de lo que hoy estás pasando pasará. Lo que hoy estás pasando va a terminar. Y perdón que lo diga de esta manera, pero aún si esta situación Dios la usara para partir de esta vida, si estás en Cristo, pasarás a la eternidad con Él. Tenemos una esperanza, y es una esperanza gloriosa que se afianza en la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El ángel les dijo, buscan al que fue crucificado, buscan al que fue sepultado, no está aquí, ha resucitado. Está ahí nuestra esperanza para el dolor. ¿Qué te quiero decir? Tu dolor, la situación que hoy estás pasando no es eterna, es pasajera. Dices, pero llevo años con esto. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea es. Yo le dijera a Pablo, espérame, ni es leve, ni es momentánea, Pablo. Y Pablo me diría, ¿de qué me estás hablando? ¿Quieres que te muestre mi espalda? Diría Pablo. ¿Quieres que te diga de dónde vengo? Pero aquí el asunto es, ¿por qué Pablo a su tribulación, que literalmente duró años, y es más, históricamente se dice que Pablo muere decapitado, y él sigue llamando a su problema leve y momentáneo? Pablo, ¿cómo le haces? Pablo nos diría, necesitas un punto de comparación. Sin el punto de comparación, tu tribulación ni la vas a ver leve ni la vas a ver momentánea, la vas a ver como la peor del mundo. Necesitas puntos de comparación. Quienes hemos estado llevando estas semanas el discipulado de Yo Soy N, no sé si es tu caso, pero cuando yo empecé a ver esto con la familia perseguida, fue un primer punto de comparación. Porque dije, ¿y yo me estoy quejando por esto? Escuchábamos el testimonio de una muchacha cristiana que justo cuando se comprometió con su esposo, llegó ISIS, la secuestra y la tuvo 4 meses encerrada y la violaban todos los días, en la mañana y en la noche. Y cuando sale no perdió ni el gozo y estaba buscando el perdón hacia los perseguidores. Y dices, ¿y yo me estoy quejando porque hay calor? Señor, que hoy amanezca nublado porque hay mucho calor. El punto de comparación va a ayudarnos a tener una mejor perspectiva. Ahora, Pablo está llamándonos a que nuestro punto de comparación ni siquiera sea la iglesia perseguida. Pablo está llamándonos a ver hacia la eternidad. Y en comparación al gozo que tendrás en la eternidad, ahora sí, tu tribulación es leve y es momentánea. Así te dure toda tu vida. Pero tus 80, 90, 100 años, no sé cuántos años el Señor nos va a dar, no se compara en nada con la eternidad que tendremos con Él. Por eso Pablo entonces nos dice, y es el recordatorio, ¿cuál es la esperanza en medio de tu dolor? ¿Que tu dolor desaparezca? No, porque puede que lleve tiempo desaparecer ese dolor.
Tu esperanza es que en medio de tu dolor no estás solo, el Señor está contigo. Un comentarista escribe: la resurrección es de vital importancia por varias razones. Uno, Jesús cumplió su promesa de levantarse de los muertos. Jesús lo prometió y Jesús lo cumplió. La resurrección nos asegura que Cristo en persona gobernará el eterno reino de Dios. Hermanos, nuestra fe no descansa en una idea, en un sueño. Nuestra esperanza descansa en algo real. 3, la resurrección de Cristo nos asegura que nosotros también resucitaremos. El poder de Dios que le dio nuevamente la vida al cuerpo de Cristo también puede darnos y nos dará vida a nosotros. Mis hermanos, como cristianos, no proclamamos lecciones morales al mundo de qué tiene que hacer para portarse bien. No, nosotros proclamamos un mensaje que incluye la resurrección de Cristo. Nuestro Señor resucitó y esa es nuestra esperanza, que así como Él resucitó, así también lo haremos nosotros. Tu lucha, tu dolor tiene fecha de término, pero tu eternidad con Cristo solo tiene fecha de inicio, no tiene fecha de término. Tu dolor llegará el día donde se acabará. Eso que estás pasando hoy llegará el día donde se terminará. Yo sé que tal vez muchos estamos bien agobiados y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ya no aguanto. Llegará el día donde eso acabará. Pero tu eternidad solo tiene fecha de inicio. Nuestro Señor, mis hermanos, ha prometido esto. Luis Berkhof, uno de los grandes teólogos, dice: la resurrección de Cristo tuvo un triple significado. Uno, fue un pago cumplido. Él pagó por nuestros pecados. Fue una promesa cumplida. Lo que Él prometió, cumplió. Y por cuanto Él pagó el precio, por cuanto Él cumplió lo prometido, hay una esperanza para nosotros. Tenemos una esperanza en medio de nuestro dolor. Y nuestra esperanza está cimentada en la resurrección de Cristo. Es una esperanza que trasciende esta vida y nos apunta a la eternidad. Es una esperanza que nos motiva a seguir día a día con la ayuda de Dios. Es una esperanza que nos ayuda, como dice aquella alabanza, para ver por encima del sol. Pero no solo por encima del sol, aún por encima de nuestro dolor. Y ojo, por favor no me malentiendas. Porque el mensaje no es ignora tu dolor. No. No se trata de pensamientos positivos. No se trata de declaraciones positivas como que si estas mujeres dijeron ahí, yendo a la tumba: Señor, declaro que esa puerta está abierta. No. Señor, declaro que sus guardias ya no están. No. Ellas están viendo la realidad, y la realidad es que hay problemas, hay dolor. Pero ellas encontraron la esperanza para su dolor al ver que ya Dios había hecho lo que ellas no podían hacer. Muchas veces nos va a tocar caminar aún con lágrimas en los ojos, aún todavía con ese dolor frente a nosotros. Pero la esperanza, mis hermanos, es que no estamos solos. No estás solo, no estás sola en medio de esta situación. Aquel que resucitó está contigo. Permítanme ir concluyendo. Algunos niegan la resurrección diciendo que los discípulos robaron el cuerpo de la tumba. Pero como diría nuevamente Berkhof, es imposible creer que los discípulos hubieran persistido en sufrir por tan manifiesta impostura. Hermanos, si Jesús no resucitó, Jesús no ascendió. Y si Jesús no ascendió, Jesús no va a venir. La doctrina de la resurrección es tan importante porque es también donde descansa nuestra esperanza de que lo estamos esperando. Muchos nos hemos brincado de la resurrección a la segunda venida.
Y nos hemos olvidado de ese momento de la ascensión. Por eso, ojalá puedas venir el miércoles, porque vamos a hablar de ese momento de la ascensión y cómo la ascensión se conecta con nosotros también hoy en día, así como estamos conectando la resurrección. Si negamos la resurrección como muchos lo hacen, generará más preguntas que respuestas. Pero nosotros, como cristianos, creemos en la resurrección de nuestro Señor. Es más, es parte de una piedra fundamental que tenemos como cristianos. ¿Por qué? Porque vemos que la obra de Cristo no termina en muerte, termina en vida. Contemplamos en la resurrección la declaración pública de que el Padre aceptó el pago de nuestros pecados. Por eso el Señor dijo en la cruz, consumado es. Todo está pagado, hermanos. Como diría un puritano, ve a Cristo, aún tiene los brazos abiertos para ti. Él no tiene el dedo señalándote. Él tiene sus brazos abiertos diciéndote, ven. Vuelvo a repetir, el dolor muchas veces nos roba nuestra devoción. El dolor nos hace que terminemos alejándonos, no ni siquiera de una congregación, de Dios mismo. Pero, oh mis hermanos, en medio del dolor hay una esperanza gloriosa. Y la esperanza es que no estamos solos. La resurrección nos da esperanza cuando los problemas llegan en medio de tu dolor. La resurrección termina siendo la buena noticia aún en medio de tu dolor. Y la resurrección es la esperanza que nos recuerda que ese dolor va a pasar y cuando ese dolor pase, entraremos a una eternidad gloriosa. Hermanos, nuestro Señor Jesús resucitó. Y ahí está nuestra esperanza. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por recordarnos que tú resucitaste, Señor. Mi Dios, en medio de nuestro dolor, Señor, ayúdanos a afianzarnos, porque muchos, por ese dolor, estamos alejados, Señor. Padre bueno, por favor, si esta mañana vemos a algunos que quizás estamos pasando una situación difícil, que quizás nuestra devoción ha menguado, Señor amado, por favor, ayúdanos a venir a ti en medio de nuestro dolor. Vamos, iglesia, ahora un momento, platica con el Señor. Estás pasando una situación difícil, tráesela al Señor. Sientes que ya no puedes, ven a su presencia. Señor, para muchos de nosotros parece ser que hay una piedra que no la hemos podido remover por años. Y esta mañana venimos a ti para decirte, no puedo. Quita la piedra, Señor, por favor. Ese dolor, Señor, que me ha detenido por años, hoy te lo entrego, Señor.
Eso que no me ha permitido avanzar, Señor. Eso que me ha robado el gozo. Ese pasado, Señor, que está como una carga sobre mí. Señor, hoy quiero rendirlo. Hoy quiero decirte, Señor, ya no puedo. Hoy quiero decirte, Señor, ya no tengo fuerzas. Hoy quiero decirte, Señor, ya no sé. Ya no sé, Señor. Ayúdame a ver no solo la tumba vacía, ayúdame a verte a ti como el resucitado. Que ahora, desde la presencia misma del Padre, viene a socorrernos. Enviando a tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos seguir caminando, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de esas situaciones difíciles. Padre, muchos nos quedamos detenidos en el pasado por esa pérdida que tuvimos. Muchos nos quedamos varados en el recuerdo del pasado y de ahí no hemos avanzado. Ha avanzado el tiempo, han avanzado los demás, pero muchos estamos estancados. Muchos estamos ahí porque hemos encontrado el dolor un lugar cómodo. Y ahí estamos. Padre, ayúdanos a salir de eso. Por el poder de tu resurrección, Señor. Por el poder de tu presencia.